ayude. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Tengo este gran privilegio de predicar, pero también es una gran responsabilidad. Y en este momento, Señor, te pido que el tema que vamos a compartir hoy, que es un tema diferente y especial, no es de la serie que estamos viendo, sino es un tema propicio para este día, para el cual también yo requiero, Señor, una ayuda tuya especial, de tu gracia, de tu mano, de tu favor, para poder predicarlo, y que mis hermanos sean bendecidos, Padre, con este tema. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, me da mucho gusto verlos. El día de hoy vamos a ver un tema que lo hemos titulado Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es el tema el día de hoy. Todos sabemos, hermano, que tradicionalmente hoy se está celebrando Domingo de Resurrección en todo el mundo cristiano. No importa qué país sea, no importa qué idioma, qué cultura, qué denominación. El día de hoy se celebra Domingo de Resurrección. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de algo un poco paradójico, porque vamos a hablar en sí de la obediencia perfecta que Cristo tuvo, la cual lo hacía merecedor de cosas buenas, ¿verdad? Cuando usted obedece, usted merece que le pase algo bueno, ¿verdad? ¿Okay? Pero la paradoja está en que el que hizo lo bueno, el que hizo todo lo que el Padre lo mandó y fue obediente, sufrió el peor castigo que cualquier persona, hermano, cuando hace algo bueno no merece un castigo. Ninguno de nosotros, después de que nuestros hijos nos obedecen, si usted le da unas instrucciones a su hijo, usted, después de que su hijo termina, usted le dice a su hijo, por ejemplo, hijito, limpia el cuarto, haz tu tarea, báñate, te pones tu pijama, te lavas los dientes y vienes aquí a mi recámara porque vamos a orar. Y entonces cuando su hijo viene y ya hizo todo, limpió el cuarto, se hizo la tarea, se bañó y entonces se lavó los dientes también, y viene y usted revisa, usted checa que es cierto que todo lo que usted le mandó a hacer lo hizo, entonces usted le dice, ok, volteate contra la pared y álzate la pijama porque te voy a dar con un látigo. ¿Verdad que no? Entonces, la paradoja de la que vamos a hablar hoy es esa. ¿Por qué el hombre más obediente que ha pisado esta tierra recibió el peor castigo que un ser humano pueda recibir? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estar tratando de desentrañar el día de hoy con la ayuda del Señor. Quiero que por favor vayamos a nuestra primera cita esta mañana, 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Okay? La resurrección, hermanos, de Cristo es fundamental para nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe. Porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que nosotros hacemos no tiene ningún sentido. El reunirnos, el leer las escrituras, el orar, el compartir en hermanos como fe no tendría ningún sentido porque todo sería prácticamente mentira. Pero todo lo que nosotros hacemos, hermano, radica en el poder de la resurrección. Amén.
El poder de la resurrección, hermanos, es el amén del Padre a la obra del Hijo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, hermano, eso fue el amén. El Padre dijo, estoy complacido. Amén, Hijo, obedeciste hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él sufrió sin merecerlo. Y eso es paradójico. ¿Ok? Mucha gente dice, hay una pregunta muy recurrente, hermanos, en las personas. Y la pregunta dice, ¿por qué sufren las personas buenas? No sé si alguien ha oído ese concepto, esa pregunta. ¿Por qué sufre la gente buena? El problema con esta pregunta es que tiene una presuposición que realmente no es bíblica. Ese es el problema con la pregunta. La pregunta está buena, pero la pregunta está mal hecha. Porque la parte que tiene errada, la pregunta es que la Biblia dice que no hay uno solo bueno. Entonces, cuando usted hace esa pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Su pregunta tiene un problema, porque de acuerdo a la Escritura, no hay ni uno solo bueno sobre la tierra. Y alguien podría objetar y decirme, pastor, pero ¿qué maldad tiene un niño de 4, 5, 6 años que muere de una enfermedad terrible, de una enfermedad súper dolorosa? ¿No se supone, pastor, que esos niños son buenos? El problema con ese argumento, hermanos, es que cuando nosotros decimos que en la tierra no hay nadie bueno, no estamos diciendo que todos los días todos nos levantamos para buscar qué maldad hacer o qué abominación hacer todos los días. No, cuando decimos, hermanos, que en la tierra no hay nadie bueno, lo que nos referimos es a la naturaleza. Obviamente, moralmente, hay gente más malos unos que otros. Moralmente hay gente que tiene más buena moral unos que otros. Un niño de 4, 5, 6 años, yo no creo que tenga un nivel de maldad que un psicópata que está preso en la cárcel porque hizo un montón de cosas, violó, mató, asesinó, decapitó, torturó, etcétera. Pero sin embargo, ambos delante de Dios, tanto el niño de 4 años que no ha hecho nada, como ese enfermo que les acabo de decir, ambos delante de Dios son considerados malos. ¿Okay? Eso es lo que la Biblia enseña teológicamente. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa bajo la cual todos nosotros estamos. Esa naturaleza nosotros la heredamos de Adán porque somos descendientes de Adán y Eva. Y cuando ellos pecaron y cayeron, todos caímos con ellos. ¿Okay? A eso nos referimos. No es que yo me goce en que yo diga, hay un niño de 4 años que tiene cáncer, ay, qué bueno, porque es malo. No. Todos nosotros lamentamos que eso suceda, pero la causa por la que el pecado existe, la enfermedad, perdón, o el cáncer existe es por el pecado. Y en esa naturaleza mala todos heredamos las consecuencias del pecado. Jesús, hermanos, es el único bueno. Ahora, hay un verso que dice que vinieron a preguntarle al Señor y dijeron, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó, no hay ni uno bueno, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo el Padre. Si usted interpreta mal ese verso, usted está diciendo que aún Jesús era malo. No. Jesús lo que está tratando de enseñar ahí es que todos los nacidos en esta tierra venimos con una cierta naturaleza, pero no que Él sea malo. Porque mire lo que dice Hebreos 4:15, y es a la luz de este verso que tenemos que interpretar ese otro verso donde Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús es más que bueno, porque si no hubo engaño en su boca, no hubo pecado, no hubo ningún pecado en él, Jesús es perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que cuando Jesús dijo no hay ni uno bueno, solo Dios, número uno, tiene usted que entender que Él es Dios. Y eso no es una contradicción, eso es una paradoja, es algo que tenemos que entender en que Cristo al mismo tiempo era hombre, pero al mismo tiempo era Dios también. Y número dos, también lo tenemos que entender a la luz de este verso que nos dice que, hermanos, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo tanto fue y es perfecto, porque actualmente el Señor está sentado a la diestra del Dios Padre, con el cuerpo glorificado con el cual resucitó, y con ese mismo cuerpo Él está, hermanos, en el cielo, y Él es bueno y Él es perfecto. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar estos versos que leímos al principio de Isaías 53,
el cual es conocido, hermanos, en el cristianismo como el Evangelio de Isaías. Así se le conoce a este pasaje en el mundo teológico, el Evangelio de Isaías. Nosotros sabemos, hermano, que nuestra Biblia tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero a veces ignoramos, hermano, que el Evangelio en realidad ya se había predicado aún antes que Cristo viniera, y que todo el Antiguo Testamento está lleno de muchas cosas que apuntaban hacia lo que Jesús había de venir a hacer. Así que el día de hoy no vamos a estudiar el Evangelio desde el punto de vista de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, sino desde el punto de vista de Isaías, 700 años antes que Cristo viniera. Eso es lo que conocemos como revelación profética, algo que Dios mostró y reveló antes de que sucediera, y que aún cuando sucedió 7 siglos después, sucedió al pie de la letra tal y como había sido profetizado. Vamos a ir ahí, hermanos, a Isaías 53:1, y voy a analizar unas frases, unos segmentos de este pasaje, hermanos. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta, y la pregunta está en el contexto, hermano, de que por más que se había hablado de Cristo desde el Génesis 3:15, donde es la primera promesa de que había de venir un descendiente de la mujer que iba a herir a Satanás, que le iba a aplastar la cabeza, y luego por toda la Biblia se siguió revelando en la ley, en los profetas, en los salmos acerca de Cristo. La pregunta de Isaías es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y tenemos que entenderla en el contexto de que Isaías está diciendo, aunque se escribió mucho de él, aunque se habló mucho de él, y aunque todo mundo supuestamente lo va a estar esperando para cuando él venga, habrá gente que no creerá en él cuando él venga. Mire lo que dice Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Exactamente lo que Isaías dijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién creerá cuando él venga? Está profetizado que va a venir. Yo como profeta doy testimonio que va a venir. Otros profetas dan testimonio que va a venir. Pero cuando venga, ¿quién va a creer en él? Esa es la pregunta. Según Josefo, un historiador judío, hermanos, del primer siglo, en el tiempo cuando Jesús vino, había aproximadamente 1 millón de personas en Israel. Este dato puede variar de un historiador a otro. Pero supongamos que estaba bien Josefo y que había 1 millón. ¿Sabe cuántas personas, hermano, en realidad esperaron el cumplimiento de su promesa en el aposento alto? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia en Hechos como 120. Un aproximado como de 120 personas. De entre 1 millón, hermano, de personas que estaban más o menos en aquel entonces habitando en Israel y en los alrededores de Israel, y que de alguna forma supieron que él vino, supieron que él estuvo y que hizo todos los milagros que él hizo. Sin embargo, hermano, se cumplió lo que Isaías dijo. Aún su familia dice que no creyó en él, si usted lo lee en Juan, hermano. Los apóstoles, hermano, también tuvieron serias dudas de él. Hubo momentos en que ellos dudan. Hay un momento en que Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿me has visto, Felipe? He estado tanto tiempo contigo y no me conoces. O sea, aún los más allegados, hubo un momento en que la duda los quiso asaltar. Sus hermanos de sangre no creyeron en él. Se burlaban de él diciéndole: hey, si tú quieres mostrarte a la gente, ve y ve a las fiestas. Pero lo hacían en una forma sarcástica, porque no creían en él. Por ejemplo, Jacobo que escribió el libro de Santiago, que usted tiene en su Biblia, y Judas, que escribió el libro también de Judas, hermano, que, hermano, se cree que eran familia del Señor Jesús, porque dice que Jacobo era hermano del Señor, ¿verdad? Y Judas era hermano de Jacobo. Dice que tampoco creyeron en él, pero después se convirtieron después de la resurrección. La resurrección, hermano, trajo ese poder de que el Señor a los que había escogido para salvación, cuando lo vieron que él resucitó, creyeron en él. Por esta razón, cuando el Señor fue a Nazaret, ¿se acuerda que Jesús era de Nazaret? Dice que ahí no pudo hacer muchos milagros, porque dijeron: oh, es Jesús, es el hijo del carpintero, ¿no están con nosotros sus hermanos? Y luego Isaías dice: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta es otra pregunta. Y el brazo de Jehová es una expresión que usa Isaías para referirse al poder que iba a reposar sobre el Mesías, un poder
milagroso, un poder para hacer cosas, maravillas, señales y cosas que no tenían explicación humana. Y aún Isaías profetizó que aún cuando vieran todos los milagros del Señor, cosas portentosas que solo Dios las podía hacer, aún así no creerían, hermano. ¿Cómo ve? Ve el nivel de incredulidad que el mundo actualmente, eso sucedió hace 2000 años, pero eso ha seguido, hermano, en el mundo operando, que la gente tiene por naturaleza, a las personas Cristo les causa rechazo. Quizás el Cristo histórico, el que dicen, sí, Cristo, el Cristo de mi religión, pero el Cristo de la Biblia, ya cuando ves que el Cristo de la Biblia te dice, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme, ese Cristo, el Cristo bíblico, es rechazado, hermanos. Y aún los milagros, los judíos que dijeron, los fariseos, tú echas demonios, pero en el nombre de Belcebú. Cuando esas obras eran señales del poder de Dios que estaba sobre él, el brazo de Jehová estaba sobre él, no creían en él. Hay un pasaje, ¿usted se acuerda aquel pasaje, hermano, donde dice que la familia de Jesús lo estaban buscando y le dijeron, Señor, tu familia te busca? Y él dijo, le dijeron, tu madre y tus hermanos te está buscando. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Usted sabe en qué contexto lo estaban buscando? Usted lo lee en Marcos 3, allá en su casa. Lo estaban buscando, dice, hermano, porque creían que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí. Y lo que implica la Biblia es que a causa de las declaraciones que él hacía, su familia habían pensado que estaba loco y que era necesario amarrarlo quizás con una camisa de fuerza y encerrarlo por unos días para ver si se le pasaba el delirio de que se creía el Mesías. Entonces es en ese contexto que sucede. Si lo quiere ver, está en su casa, Marcos 3:21, en su casa, perdón, lo lee, y Marcos 3:35, ahí está en esta historia que acabo de contar. Pero mire lo que dice Juan 12:37, hermanos, y 38. Que esto confirma lo que Isaías está diciendo y nos confirma que nuestra interpretación es correcta. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué corazón tan duro, hermanos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién y a quién se ha revelado el brazo del Señor. ¿Sí ve? La misma palabra que Isaías. No creyeron en él porque estaba profetizado, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y se burlaron de los milagros que hizo y se los atribuyeron al diablo porque no creían que el poder de Dios, el brazo de Jehová estaba sobre él. En Israel se creía que habían cosas que solo Dios las podía hacer y Cristo las hizo, y aún así no creyeron. En Israel, en Jerusalén, se creía que un leproso solamente podía ser limpiado directamente por Dios. ¿Okay? ¿Qué hizo Jesús con el leproso en Mateo capítulo 8? Lo tocó, cuando ritualmente estaba prohibido tocar a un leproso. Lo tocó y lo sanó. Dice que en el momento que lo tocó, escuche bien, su carne se sanó completamente, hermano. Solo Dios lo podía hacer, pero ellos dijeron, no, tiene que ser un truco del diablo. Solo Dios, los rabinos, los judíos de aquel entonces tenían una creencia que solo Dios podía resucitar a un muerto después de 4 días de muerto. Decían, si alguien lo resucita al tercer día, es probable que lo resucite porque el espíritu todavía andaba rondando por ahí, el alma todavía andaba rondando por ahí. Pero que alguien resucite a alguien al 4.º día es imposible, eso solo Dios lo puede hacer. Y fue exactamente al 4.º día, hermanos, que Jesús resucitó a Lázaro. Lo puede ver en Juan 11:17 en su casa. Exactamente al 4.º día resucitó a Lázaro de entre los muertos. Nunca antes alguien había sanado a un ciego de nacimiento. Jesús lo hizo. Nunca alguien había caminado sobre el agua. Jesús lo hizo. Solo Dios podía perdonar pecados de acuerdo a los judíos. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué le dijo al paralítico en Marcos 2? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué pensaron cuando dijo eso? Este blasfema. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede decirle que tome su lecho? ¿Y qué le dijo Jesús? Pues para que sepan, le perdonó sus pecados, le dijo, tus pecados te son perdonados, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es el poder que estaba sobre él. Podía perdonar pecados y podía confirmar que lo que había dicho de perdonarle los pecados al paralítico era verdad, porque tenía el poder para sanarlo, levantarlo de entre los muertos. Volvemos a Isaías. Dice, subirá cual renuevo delante de él, delante del Padre.
Esto significa que Cristo fue rechazado por los hombres, pero aceptado por Dios. El Padre tuvo a bien todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús hizo, el Padre tuvo a bien, subió como un renuevo delante de él. El mundo lo tuvo por loco, el Padre lo tuvo por sabio. El mundo lo tuvo por blasfemo, el Padre lo tuvo por santo. El mundo, hermanos, lo maldijo, pero Él es la más grande bendición que ha conocido esta tierra. Isaías continúa diciendo, como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura ni atractivo, como para que le deseemos. Significa que al Padre le plació ocultar de cierta forma toda la plenitud de la belleza de Jesús, pero no estamos hablando de belleza física, estamos hablando, hermanos, de las circunstancias bajo las cuales Cristo vino. ¿Okay? Esto no significa que el Señor era feo físicamente, que el Señor escondió, que no tuvo hermosura, que no tuvo ningún atractivo. La Biblia no nos dice mucho de la apariencia física de Jesús. Los mormones lo pintan como un hombre blanco de ojos azules. Los israelitas afroamericanos lo pintan como un hombre de color. Los pentecostales dicen que él es el rubio de Galilea que está pasando por aquí, pero nada de eso está en la Biblia. ¿Le doy una buena noticia? Jesús, según historiadores, parecía más como latino. No era ni blanco, no era ni anglo, ni era afro, era un tipo de latino. Depende de qué latino, ¿no? Porque hay latinos de todos los colores también. Pero el latino típico, el latino que le decimos a veces que somos los brown, ¿no? Que ve que aquí en Estados Unidos a toda raza se le asigna un color, ¿no? Entonces, Jesús es posible que haya lucido, es posible, es una mera suposición, más latino que blanco o afro, necesariamente como mucha gente lo pinta. Pero no se refiere a su aspecto físico, hermano, se refiere a las circunstancias bajo las cuales Cristo vino no era de impresionar a nadie, no impresionaba a nadie las circunstancias. Por ejemplo, pudo haber nacido en un palacio, pero no nació en un palacio, nació en un establo. Porque el Señor quería disfrazar de cierta forma la belleza de Jesús para que quienes vinieran a Él no vinieran por el esplendor externo o la gloria externa que Él tenía, sino por los ojos de la fe. Pudo haber sido el hijo de un rico empresario, pero fue el hijo de un pobre carpintero. Pudo haber nacido en la ciudad más bella del imperio. Tenía poder para escoger la mejor ciudad del Imperio Romano donde nacer. Pues imagina Dios qué poder tiene, que diseñó la tierra y los planetas y todo el universo. Pero escogió nacer en una pequeña ciudad llena de polvo que se llamaba Belén, en una de las naciones más despreciadas del mundo, que es Israel. Entonces dice que iba a venir sin hermosura, sin atractivo, sin parecer como para que las personas le desearan. Pudo haber hecho gran propaganda con sus milagros. ¿Usted se imagina? Si una persona el día de hoy tuviera el poder milagroso que Jesús tenía, ¿qué no haría, hermano? ¿Se proclamaría Dios? ¿Se proclamaría Dios en esta tierra? Haría lo que quisiera, porque sanaría a todos y haría milagros y cosas extraordinarias. ¿Y sabe qué Jesús le decía a la gente después de un milagro? No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque el Padre quería traer a los pies de Cristo a todos aquellos que lo íbamos a ver por medio de los ojos de la fe, aquellos que íbamos a creer, no en una gloria externa que precisamente emanaba de Él, aunque sí emanó en el momento en que Él se transfiguró en Mateo 17, pero una gloria espiritual que solamente se puede ver si tú te acercas a Él humillado, creyendo, arrepentido de tus pecados, listo para que Él entre en tu vida, gobierne tu vida y haga todo lo que Él quiera hacer en nosotros. Isaías dice después, despreciado y desechado entre los hombres. Isaías vio en el Espíritu cómo Jesús iba a ser rechazado. No iba a recibir un gracias por su sacrificio de parte del mundo. Obviamente Jesús recibe toda la gloria y todos los gracias de los que nacemos por medio de la fe, pero del mundo no. Esta semana hubo un incendio, no sé si saben, en la Catedral de Notre Dame en Francia. Se quemó un edificio que es considerado una reliquia que data de hace 900 años y algunas cosas de la catedral.
Y obviamente pues todo el mundo dijeron qué gran pesar por esto, ¿no? Una reliquia, un monumento histórico como este que data de la Edad Media, si se imagina. No se quemó completamente, pero a mí me llamó la atención que comenzó a circular en las redes sociales una imagen de una cruz iluminada. No sé si alguien la vio. En las redes sociales comenzó a circular porque una vez que el fuego se apagó y entraron a la catedral, fue lo primero que vieron al fondo, una cruz iluminada. Y me llamó la atención un post en específico que decía, o una reportera me parece de un canal de noticias que decía, que qué bonito un mensaje como estos, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de esperanza, de que hay esperanza para la humanidad. Pero estas personas, hermano, muchas veces solamente quieren el mensaje de amor o el mensaje de esperanza, y la cruz es más que eso. La cruz es más que amor y esperanza. La cruz no solamente habla del amor que Dios tiene por la humanidad, la cruz también habla del odio que Dios tiene hacia el pecado. Eso lo sabemos. Entonces, ¿de qué sirve que la sociedad se emocione en estos días, no? Yo no estoy en contra de que hoy celebremos, tengamos un culto especial. Y mucha gente, nunca va la gente a la iglesia y el domingo de resurrección dice, voy. Es un culto especial y está bien, gloria a Dios por eso. Yo me convertí en un culto como estos en una Semana Santa también, en una iglesia cristiana que tuvo a bien celebrarlo y hacer un culto. Está bien, qué bueno que viniste. No estoy diciendo esto para hacerte sentir mal, que digas, ay, por fin vine porque es domingo de resurrección y ahora me dicen que solamente cada vez que es domingo de resurrección vengo. No, está bien. Pero debemos de dejar de ser cristianos de temporada, hermano. Porque los cristianos de temporada, cuando es Semana Santa lloran, cuando es Navidad ríen y el resto del año pecan. Y eso no es así. La cruz, hermano, representa mucho amor, pero también mucho odio. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, con eso. Y también, hermanos, Isaías dijo, en el último verso de hoy, que es el 3, Isaías dijo, varón de dolores experimentado en quebranto. Sufrió, dice, el rechazo de la gente, fue despreciado de los hombres. Pero ¿sabe qué significa la frase experimentado en quebranto? Lo vamos a ver en dos versiones diferentes para que lo entendamos. La versión Dios habla hoy, Isaías 53:3, dice así, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Ahorita explico un poco. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Wow, acostumbrado al dolor. Para aquellos que dicen, yo soy cristiano y se me arregló toda mi vida. Yo quiero ser como Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Cristo era un hombre acostumbrado al dolor. Nació en un establo, de oficio carpintero, pobre. No fue a una universidad, no estoy diciendo con esto que no estudies, pero el contexto en el cual, hermanos, él creció fue de mucha humildad, amén, de mucha humillación. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional en el mismo verso. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Hecho para el sufrimiento. Para eso nació. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, si él obedeció perfectamente, él no merecía un castigo. ¿Por qué el Señor lo hizo, lo creó? Aquí debe usted entender, hecho, no que Jesús es una criatura, sino que para eso vino, ese es el propósito para el que nació, de venir, hermanos, a llevar dolor, angustia, sufrimiento. Y ahora en lo que me resta del sermón trataré de que entendamos por qué. ¿Por qué? Vamos a hacer unas preguntas, hermanos, sobre el sufrimiento de Cristo. La primera, ¿por qué Cristo tenía que morir? O sea, ¿no había otra forma de que nosotros nos salváramos? ¿Por qué Cristo tenía que morir? Muchos ateos dicen eso. ¿Qué tipo de Dios es ese que pudiendo salvar a todo mundo de muchas maneras o simplemente decir, los perdono a todos, no tengo que matar a mi hijo? ¿Para qué mato a mi hijo si simplemente los perdono a todos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Cristo tenía que morir? ¿No se ha preguntado eso? Y primero que nada, hermanos, antes de contestar a esta pregunta, vamos a aclarar, hermanos, que
el Señor estaba en toda su libertad, Dios, de no salvar a nadie si Él no quería. O sea, nosotros ponemos esta postura, si Dios quería salvar a todos, ¿por qué no simplemente los salvó sin matar a su hijo? En primer lugar, el Señor no tenía ninguna obligación de salvar a nadie, para empezar. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se imagina? A los ángeles no los perdonó. ¿Se acuerda a los ángeles que se rebelaron contra Dios? Él no los perdonó. Al Padre le plació tener misericordia de la humanidad y de todo, o sea, todos íbamos camino al infierno, todos por el pecado, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por su misericordia, le plació meter su mano de entre ese bonche que iban al infierno y rescatar a un grupo de personas para que vayan al cielo. Lo hizo porque Él quiso. Él no tenía que. Si Dios hubiera dicho, todos se van al infierno, eso hubiera sido ¿qué? Lo justo. Porque esa es la paga del pecado. Eso es lo que nosotros, hermanos, merecíamos. Pero Cristo sufrió por amor a nosotros para satisfacer la justicia de Dios. Estos dos términos usted los tiene que entender, hermano. ¿Por qué sufrió Cristo? Sufrió por amor, porque el Padre nos ama. ¿Ok? Pero también tuvo que sufrir para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios no puede tener por inocente al culpable. Esa es la razón, esa es la respuesta. ¿Se acuerda que le pregunté? ¿Por qué tenía alguien que sufrir por nosotros? Es porque Dios no puede tener por inocente al culpable. Si Dios dijera, ok, toda la humanidad son pecadores, pero yo los perdono sin que nadie sufra y vayan al cielo, eso iría en contra de la naturaleza de Dios. Porque Dios es justo y Dios es santo. Si Él hiciera eso, eso lo convertiría en ¿qué? En un Dios injusto. Le pongo un ejemplo. Un violador, hermano, lo están juzgando en una corte, está comprobado que él es culpable y todo el mundo dice que es culpable. Todo el mundo, las evidencias, ADN, etcétera. Y el juez dice, te declaro inocente. ¿Ese juez es justo o injusto? Injusto. Las víctimas, los familiares de la persona que sufrió violación van a decir, lo van a querer matar. Entonces, esta es la razón por la que Dios tuvo que satisfacer esa justicia. Y para satisfacer esa justicia tuvo que derramar, hermanos, ese sufrimiento sobre el Hijo. Mire lo que dice Romanos 3:23 al 24. Romanos 3:23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está explicado lo que les acabo de decir. Todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿A dónde íbamos todos los descendientes de Adán sin Cristo? Al infierno. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice que por su gracia, mediante su redención, nosotros somos justificados gratuitamente. La palabra redención, hermanos, está en el sentido de pagar por el rescate de alguien. Eso es lo que significa, hermanos, redención. Pagar por el rescate de alguien. Cuando alguien está secuestrado y alguien lo redime, está pagando. Cuando está pagando por su rescate, lo está redimiendo del secuestro. Pregunta 2, hermanos. ¿Por qué Cristo fue castigado si Él fue obediente? Aquí es donde está la paradoja del asunto. Porque Él por su obediencia no merecía castigo. ¿Por qué su obediencia no fue suficiente, hermanos? O sea, Jesús obedeció la ley de Dios, la ley moral de Dios perfectamente. ¿Por qué no fue suficiente para que fuéramos al cielo? O sea, el Padre vino, obedeció la ley y dijo, Padre, obedecí la ley por ellos, ahora sí mándalos a todos al cielo. No, todavía no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente? La explicación, hermanos, es que Cristo, cuando obedeció la ley de Dios perfectamente, nos puso a cuentas con Dios. Pero para que nosotros, hermanos, siguiéramos a cuentas el resto de nuestra vida, tendríamos que nosotros seguir obedeciendo la ley de Dios. Esa es la explicación. O sea, nosotros hubiéramos quedado en esta postura, ok, con la obediencia perfecta de Cristo, yo ahorita estoy en la postura de Adán, antes de que Adán pecara. En esa postura nos iba a dejar la obediencia perfecta de Jesús. Pero ahora, lo que me resta de vida, 30, 40, 50 años que me resta de vida, va a depender de mí, que yo siga cuentas con Él. Porque ya Cristo pagó por todos mis pecados pasados, pero todavía hay un futuro todavía en mí. Y entonces, hermanos, es por eso que Cristo tenía que sufrir
el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Porque si Cristo solamente hubiera pagado en la cruz por nuestros pecados pasados, entonces dependería de nosotros no volver a pecar nunca más después de convertirnos, número uno, y la única forma era, hermano, obedeciendo perfectamente la ley moral de Dios que Cristo vino a obedecer perfectamente durante su vida. Entonces, hermanos, por eso es que Cristo fue obediente hasta la muerte. Los teólogos dicen esto, no tiene que memorizarlo, que la obediencia de Cristo se divide en dos, obediencia activa y obediencia pasiva. La obediencia activa es que Cristo obedeció por nosotros la ley moral de Dios perfectamente. Esa es la obediencia activa. La obediencia pasiva es que recibió el castigo por nuestra desobediencia porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, en ese sentido su obediencia fue completa, obedeció la ley por mí. Perfectamente. Y luego pagó el castigo que yo merecía. ¿Por qué? Por no haberla obedecido. Suena un poco así como enredado, pero quise simplificar el mensaje lo más que pude y no puedo simplificarlo más. ¿Ok? No puedo simplificarlo más, pero es eso. Si la obediencia de Cristo, hermano, hubiera sido perfecta, cuando Él terminó, Él hubiera dicho, Señor, terminé, vámonos, ascensión directa. Ascensión. ¿Para qué cruz? Cruz no. No, cruz sí. Porque la cruz es lo que tú estás llevando, lo que ellos merecen. O sea, por tu obediencia tú obedeciste por ellos, pero ¿y el castigo que ellos merecen? ¿Qué pasó? Mi justicia, ¿cómo va a ser satisfecha mi justicia? Tiene que ser satisfecha mi justicia, porque si yo te llevo directamente en la ascensión sin cruz, entonces estoy siendo injusto. Por eso es que antes de la ascensión, hermanos, antes de la ascensión hubo cruz. Y la tercera pregunta es, ¿por qué Cristo nació para el dolor y el quebranto? ¿Por qué tenía que sufrir tanto para podernos salvar? Una muerte, hermanos, tan terrible. Isaías lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto, precisamente porque para esto Dios lo envió. Cristo, hermanos, en la cruz, de acuerdo a la teología, llevó 4 tipos de dolor. Por eso es que se llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Llega un momento en que Cristo ve la cruz cerca y ¿qué hace Jesús? Dice que comienza, hermanos, a pedir al Padre. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, pero si es posible. Comienza a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el dolor que venía sobre él al ir a la cruz. No estaba huyendo de la cruz, no era un cobarde, pero era paradójico que el pecado de todo el mundo posara sobre los hombros de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, cómo en la humanidad de Jesús hubo esa presión tan grande que se rompen sus vasos capilares y empieza a sudar grandes gotas como de sangre. El primer dolor, hermanos, el dolor físico y la muerte. La crucifixión, hermanos, generaba muchísimo dolor al condenado. Mire lo que dijo Jesús en Marcos 14:34. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Sabía Jesús ya lo sentía, porque Jesús sabía, acuérdese hermano que Jesús dijo, no es que me quitan mi vida, sino que yo la pongo por mis amigos. Él la puso voluntariamente, dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en confianza, hermano, no sé si a usted le ha pasado que usted a veces en confianza se abre con un amigo, abre su corazón. A veces ante la sociedad nos vemos como, wow, bien fuertes, todo bien, ¿cómo está? Todo bien. Pero a veces en confianza con tus amigos íntimos te abres y dices, ¿sabes qué? Estoy que ya no puedo más. Y Jesús en confianza con sus amigos íntimos les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Qué tremendo. Porque es que era verdaderamente hombre y en esta postura de verdaderamente hombre sabía que todo su cuerpo físico estaba a punto de pasar por un dolor físico extraordinario. Hay muchos médicos que han escrito y han descrito la muerte de Jesús, el dolor que llevó, y según historiadores y médicos, hermano, la cavidad torácica del que estaba colgando no alcanzaba a respirar bien. Esto se debía a que los brazos extendidos del cuerpo en esta posición por un largo periodo de tiempo, hacía que empezaras a tener como calambres, como espasmos al respirar. Entonces comenzaba a sentir un dolor. ¿Alguien de ustedes alguna vez se le ha metido un aire? Que uno le hace, como que tengo un aire adentro, pero multiplicado por 1,000,000.
sea, la caja torácica, hermano, sufría serios dolores, calambres profundos, agudos. Los pies, cuando el que estaba colgado, hermano, ya sentía que se estaba quedando sin oxígeno porque estaba colgado de las manos, aflojaba un poco los brazos para no estar colgado de la mano y se apoyaba sobre los pies para poder hacer esto, como alcanzar el aire. Pero colgado no podía, entonces tenía que dejar caer el cuerpo sobre los pies y aflojar un poco los brazos para liberar la caja torácica. Entonces eso provocaba que los clavos que estaban atravesados justo en los tarsos de los pies lastimaran los nervios, hermano. Y fuera un dolor punzante, hermano, terrible. Los pies son una de las partes más dolorosas de nosotros. Si no golpees el dedo chiquito en la cama, uno dice, ¡ah! Así que en ese momento, para tratar de alcanzar una bucarada de aire, aflojaba un poco los brazos, dejaba caer el cuerpo sobre los pies y el dolor, hermano, era intenso. La espalda del crucificado que había sido lacerada, hermano, era rozada contra esa cruz rústica de madera. En el momento en que se movía tratando de respirar la persona. El estar ansiando en la cruz y buscando aire provocaba que los movimientos en las muñecas de los clavos hicieran contacto directo con los nervios y con los huesos, tratando de alcanzar oxígeno. Y finalmente, de acuerdo a los historiadores, el crucificado moría de asfixia. Porque llegaba un momento en que cada vez alcanzaba a respirar menos y cada vez que respiraba se estaba infligiendo mucho dolor en los tarsos de sus pies, en sus muñecas, en su espalda, y con severos calambres por todo el cuerpo. Esto fue lo que Jesús vio que venía cuando él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero es que eso no es todo, porque el dolor de Jesús y hermanos iba de aumento en aumento. Y alguien podría decir, ¿más que eso? Sí, más que eso. El dolor físico era solo el inicio. Las 4 fases de dolor de las que le voy a hablar iban en aumento de ser más fuertes. El segundo tipo de dolor fue el dolor por llevar el pecado. Ya estaba prácticamente su cuerpo colapsando, hermanos, y sintiendo grandes cantidades de dolor en brazos, pies, espalda, cabeza, lastimado, lacerado con un látigo, hermano. Y a eso se le sumaba ahora, que escuche, el pecado de todo el mundo iba a ser puesto sobre sus hombros. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, escucha esta explicación, hermano. Cuando usted es un cristiano consagrado a Dios, que lees la Biblia, que oras, que de verdad tu corazón trata de alinearse lo más que puede con Dios y pecas, sientes un dolor y una angustia terrible en tu mente y en tu alma, en tu corazón. Es un dolor psicológico, porque tú sabes que tú has pecado, que tú has fallado. A mí me pasaba recién convertido que yo a veces estaba en una tentación, y entonces después de haberme guardado por muchos meses de una tentación X o Y, y de repente caía, es un dolor psicológico, hermano, el que causa el pecado terrible. Todo cristiano consagrado debe de sentir muchísimo dolor cuando peca. Eso es lo normal. Si usted peca sin dolor, podría usted cuestionar su conversión. Ningún cristiano puede pecar sin dolor. Hay un dolor tremendo, hay una tortura, hay una angustia psicológica. Es el Espíritu Santo ahí martillando tu alma, martillando tu vida, contristándote para que tú vengas al arrepentimiento, pidas perdón, reconozcas y puedas estar a cuentas con el Señor. Ahora imagínese, hermano, no un pecado, no el dolor de un pecado, sino el dolor de millones y millones de pecados sobre un santo. Imagínese el dolor y la angustia psicológica que Cristo sufrió. Si usted, que no es santo terminado, cuando peca se siente mal, ahora imagínese el dolor psicológico y emocional que Jesús llevó cuando el pecado de toda la raza humana, hermanos, desde que había estado pecando desde los tiempos de Adán. Desde los tiempos de Adán se había venido acumulando pecado y ahora vienen, hermano, y son posados sobre los hombros del Señor. Tuvo que haber sido un dolor, hermanos,
terrible, su alma se angustió, se llenó hasta de amargura por un rechazo repugnante hacia el pecado, porque ahora estaba sobre él siendo que él era santo. 3, el dolor continúa y el dolor va en incremento, y a este dolor, hermanos, físico y por llevar el pecado, se le suma el dolor por el abandono del Padre. Dios, cuando todo el pecado de la humanidad estaba sobre él, no pudo mirarlo más. Mire lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una buena pregunta. Mucha gente, ¿por qué el Padre desamparó al Hijo? Porque todos los pecados de los pecadores estaban sobre las espaldas del Hijo, sobre sus hombros, y el Padre no tiene relación con el pecado. Ninguna relación con el pecado. Mire lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué Dios no puede ver, hermanos, el pecado? Dice que es muy limpio de ojos. Y en ese momento, cuando Jesús, hermano, empieza a sufrir después del dolor físico, el dolor por el pecado de toda la humanidad, el Padre, hermanos, simplemente voltea para otro lado, como se ha dicho por mucho tiempo, ¿no? ¿Ve? Isaías, ¿qué dijo? Isaías dijo: despreciado, menospreciado de los hombres, traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por sus apóstoles en el último momento. Todos corrieron. Y ahora, hermano, es abandonado por el Padre, por Dios. Y si usted ha leído los evangelios, la fuerza de Jesús radicaba en la comunión con su Padre. Toda su fuerza para su ministerio radicaba en la comunión con su Padre. Entonces, en este momento, no solo Jesús, hermano, está débil físicamente, sino que no tiene el respaldo del Padre por el pecado que está sobre él. Estaba débil, y a esa debilidad le sumamos ahora el abandono. Y por último, hermanos, y es el peor de todos, porque le dije, va en incremento, el dolor de la ira de Dios. El dolor de la ira de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pablo le está hablando a los romanos en ese pasaje y les dice: miren, no importa si tú eres judío, no importa si tú eres gentil, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de los hombres. Y si usted sigue leyendo Romanos, les habla y les enseña, la única escapatoria es la gracia de Dios, en Cristo Jesús, justificados por su sangre que Él derramó por ustedes. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derramó sobre Él, sobre el Señor cuando estaba, hermanos, en la cruz. Mire lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Tenemos que entender, hermano, que el dolor previo a este, que es el abandono, es como el Padre volteando a otro lado, pero la ira de Dios es como volteando hacia Él, y una vez que lo ve lleno de pecado, Jesús se vuelve el objeto de su ira, porque es justo que la paga del pecado sea muerte. Y entonces el Padre, después de abandonarlo, porque está el pecado sobre él, voltea con gran ira y con gran furia, digamos, por decir así, y asesta los últimos golpes que faltaban sobre Jesús para que él muriera. Imagínense eso, hermano. ¿Pero por qué? Porque así de grave, hermanos, es el pecado ante Dios. Los pecados que tú cometes son gravísimos ante Dios. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú estás en Cristo, la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo, para que nosotros pudiéramos escapar, hermanos, por medio de su redención, por medio de su sacrificio.
Dios se vengó del pecado terriblemente, hermano, de una forma terrible. Mucha gente que dice, ay, Diosito es bueno. ¿Cuántos han oído eso? Diosito es bueno, ay, Diosito me guarde, ay, Diosito ayúdame. No, Dios es bueno y es amor. Pero cuando se trata de castigar el pecado, hermanos, Dios es implacable. Porque no se retuvo ni con su Hijo cuando todo el pecado de los pecadores estaban sobre el Hijo, hermanos. Jesús recibió la ira del Todopoderoso, ¿se imagina? Y no recibió la ira, hermano, de X o Y. ¿Tú podrías recibir la ira de un hombre? Tal vez sí. Tal vez te pega una buena golpiza. Es más grande que tú mides 5 pies y él mide 7. Tú pesas, ¿qué? ¿Cuánto pesa alguien de 5 pies usualmente? 160 libras y este pesa 230 y te da una golpiza terrible, no te mata. Y recibiste la ira de ese hombre que se enojó contra ti por algo. Pero recibir la ira del Todopoderoso, hermanos, del Todopoderoso, del que puede asestar golpes justo en el lugar exacto. Y eso fue lo que hizo el Padre, hermano, derramando su ira sobre su Hijo, justo en el lugar exacto, castigando el pecado que estaba en ese momento sobre él, pero no el pecado de él, porque leímos que él fue tentado en todo, pero entonces ¿el pecado de quién? El pecado de sus hijos. ¿Se acuerda de aquel grupo? Le dije que agarró él, que iban todos para el infierno, y agarró unos y metió la mano porque quiso, porque a los ángeles él no perdonó a ninguno, pero de este grupo él quiso, y entonces el pecado lo juzgó el Señor sobre los hombros de su Hijo. Pero todo lo hizo Jesús, hermanos, voluntariamente. Hace años, hermano, yo tenía un concepto equivocado en este tema, pero uno va creciendo, uno va conociendo y entendiendo más la Biblia. Y llegué en su momento a creer a decir algo y a creer algo que es errado, que no es bíblico. Realmente eso nos puede pasar a todos, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Pero yo alguna vez llegué a decir que si Cristo no hubiera muerto por ti en la cruz, tú habrías tenido que ir a la cruz para ser salvo. Y eso está equivocado. Porque si tú hubieras ido a la cruz para ser salvo, eso hubiera sido ¿qué? Lo justo. Porque la paga del pecado es muerte, eso habría sido lo justo. O sea, porque si no mucha gente dice, no, entonces yo voy a mi cruz. Háganme una cruz, crucifíquenme. ¿Y para qué quiero ir a Cristo si yo puedo tener mi propia cruz? Eso es un error. Aquí hay 3 argumentos de por qué eso es un error. Número 1, el dolor y el sufrimiento propio nunca nos habría alcanzado, hermano, para obtener una situación correcta con Dios, porque hace falta una parte. ¿Cuál es? Obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Esa es la razón por la que tu cruz no es suficiente. Porque Jesús hizo ambas partes por nosotros. Obedeció la ley y recibió el castigo que nosotros merecíamos por no poder obedecer la ley moral de Dios. Jesús arregló nuestra situación con Dios de una forma efectiva, una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces fue a la cruz? Una sola vez. Esa es la cruz de Cristo, hermano. Nuestro propio sufrimiento personal no nos hubiera alcanzado para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, porque ese es el poder que tiene la resurrección de Cristo y la cruz de Cristo. Tiene el poder de cambiar nuestro corazón, hermanos. Y tercero, nuestro amor a Dios sería condicionado a cambio de no recibir más sufrimiento por nuestros pecados. Porque hubiéramos dicho, bueno, ya pagué por los pecados pasados, pero ahora, ¿será que Dios tengo que ir a otra cruz por los pecados que vienen en un futuro? La realidad, hermanos, es que en Cristo nosotros no vivimos resentidos con Dios, sino que vivimos agradecidos con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, algo que no podíamos hacer. Por eso, hermanos, Jesús es llamado en la Biblia varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Él, hermanos, resucitó. Amén. Está sentado a la diestra del Padre y dice que su resurrección tiene el poder, hermano, de salvarnos, de santificarnos, de cambiar el corazón. Por eso ahora nosotros, hermano, sentimos tristeza contra el pecado cuando de repente fallamos, porque eso lo hizo el Señor. Esa obra el Señor la completó, hermano, en nosotros. ¿Cuál es la salida? La salida es Cristo. ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios? La salida es Cristo. Porque la ira de Dios fue derramada sobre Él. Y para eso vino, para ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Vamos a orar, hermanos, en este momento.